Ya excedió los 4,000, tiene que Si excede de los 400,000 pesos, ya nace la obligación de presentar declaración anual. Entonces, si yo no tengo esos ingresos anuales, pues si quiero la presento, si no, no la presento y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no excedí el tope. Entonces, el patrón, dentro de sus obligaciones, está llenar una declaración informativa. Y ahí van a ir todos los ingresos que le pagó a su trabajador. Y esa funge el papel de declaración anual. Por ejemplo, cuando el patrón es una retención que se le hace retención vía nómina, sea semanal, sea quincenal, dependiendo la forma de pago. Ajá. Ahí en la nómina ya sabemos que está conformada por dos partes. Está la parte de percepciones y la parte de deducciones. En la parte de deducciones va lo que son la retención de ISR. ¿Sí? Esa retención es el pago de impuestos, si le corresponde al trabajador, ese es el pago de impuestos que hace cada uno de ellos. Por ejemplo, si el patrón se le pasa a hacer la retención, ¿qué pasa en ese momento? Hay un tope, hay un límite también en el cual si deja de hacer esa retención, él lo tiene que cubrir. ¿Sí? Entonces ya no es obligación del trabajador enterar las retenciones. Me parece que es hasta 2 o 3 retenciones en las cuales se le puede dejar pasar al patrón, y si no lo hace, entonces posteriormente se convierte en una obligación para el patrón enterar esas retenciones. Por ejemplo, si de las 3 veces no hizo caso, ¿qué se le aplica ya? No, pues ya ahí ya no tiene derecho a estarle reteniendo no puede acumular en una nómina las retenciones de los periodos anteriores, nada más la que le corresponde. Por eso, en ese caso no es que puede ir a dar en la cárcel por no hacer retención. No, porque lo tendrá que pagar él. De todas maneras. Y si no lo paga, entonces ahí sí está infringiendo una obligación en la ley. Sí, ahí sí puede ser sancionado administrativamente. Por ejemplo, en el caso del trabajador, cuando excede los 400,000, nos dijo que ya es una obligación de... ya es obligación de presentar la declaración anual, Y por ejemplo, si el trabajador no llegó a dar su declaración anual como se prevé, ¿qué le prosiga a él? Igual tienen las 3. No, es que él, te digo, pues el primero de ellos, si no excede sus ingresos, no está obligado a presentar la declaración anual. Primera. La otra, ¿cuándo está obligado a presentar declaración anual? Cuando tenga más de 2 ingresos. Bueno, más de un ingreso. Está ingresos por salarios y que tenga ingresos por actividad empresarial o profesional. Entonces, cuando ya tiene 2 tipos de ingresos, en automático, aún y no rebase de los 400,000 pesos, está la obligación de presentar la declaración anual. O sea que independientemente tiene que haber, nos está diciendo que existen 2 momentos: cuando excede los 400,000 y cuando tiene dos percepciones, por decirlo. 2 ingresos. 2 ingresos. Así es. 2 ingresos. Sí. Y en ese momento se convierte para dar. Allá ya es obligación presentar la declaración anual. El otro caso es cuando tiene, vamos a suponer que es ingresos por salarios, no tiene otro tipo de ingresos, pero tiene 2 patrones. Cuando tiene 2 patrones, también nace la obligación de presentar declaración anual. En este caso, los 2 patrones que tienen que hacer la retención. Sí, tendrá que informar, el trabajador tendrá que informar con los patrones que no solo con él trabaja, sino que también tiene otra fuente de ingresos. Es en el mismo régimen. Entonces ahí solo se tiene que presentar una declaración anual. Y tiene que optar por uno de los patrones para que presente la declaración anual. ¿Sí? Entonces, cambia el cálculo, Y ahí en este caso, el procedimiento ya para presentar su declaración informativa ya cambia. ¿Sí? Ese es el tercero. Y el cuarto es cuando por propia voluntad el trabajador quiere presentar su declaración anual.
Ya No depende. importa el monto de los ingresos, sino que yo quiero presentar mi declaración anual y un beneficio el presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque el patrón puede estar presentando retenciones de ISR y al momento de hacer el cálculo anual debemos de hacer un comparativo, y al hacer el comparativo me puede salir que tengo un saldo a favor. Y si tengo un saldo a favor, entonces me conviene a mí como trabajador presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque ese saldo me lo va a devolver el gobierno. Exacto, porque ya está. Sí, ya es uno un puede dinero pagar. que me quitaron de más de impuesto, y entonces pues tengo derecho a solicitar la devolución de Eso mismo. esa cantidad. Y entonces esa es la otra alternativa del por qué debemos de presentar la declaración anual. Sí. Ajá. Entonces, prácticamente el trabajador tiene la obligación cuando son los 400,000. ¿Sí? Y- Y cuando tiene más de dos ingresos. Ajá. Y del Sí. patrón, básicamente, Informar. hacer Sí, las informar. retenciones y todo, Así es. para que, ahora sí que esté en regla todo. Sí. Y hacer en claro que los patrones tienen hasta 3 retenciones para poder hacer. Sí, que normalmente no lo dejan pasar. Sí, esas normalmente está al momento de elaborar la nómina, es parte del área de recursos humanos el que se encarga de estar elaborando la nómina, y pues difícilmente van a dejar de retener. En cuanto al punto de las deducciones, Ujú. para que la persona pueda al presentar pues, sus gastos, puede ser personales o familiares, ¿qué necesita presentar para que sea creíble pues lo que se ha tenido? Ahí la misma ley nos maneja requisitos, debemos de cuidar los requisitos que nos marca la ley del impuesto sobre la renta junto con el Código Fiscal de la Federación. Y nos habla que dentro de los requisitos deben de estar amparados con un documento. En este caso el documento es un comprobante fiscal que reúna con todos los requisitos fiscales, ¿sí? Entonces debe estar a nombre del contribuyente. Ahí nos dice que deben ser por fallecimiento, por gastos médicos, gastos hospitalarios. Y que el principal de los requisitos también es que deben de estar pagados con tarjeta de crédito o tarjeta de débito que deriven de una cuenta del trabajador para que pueda ser deducible. Entonces tenemos que el que lo va a respaldar ahí es un CFDI, un comprobante fiscal, y que debe de estar pagado con afectación pues a la cuenta bancaria. ¿Y si se puede en efectivo? No es deducible, porque lo maneja la misma ley como requisito que debe de estar pagado. Nos maneja tarjeta de débito, tarjeta de crédito, monederos electrónicos o bien cheques. En este caso, si tuvieran cuenta bancaria vía cheques, pero se supone que ustedes van a tener una cuenta de nóminas. A lo más que van a tener es una tarjeta de débito o de crédito. Entonces, con esos medios de pago es deducible. ¿Por transferencia puede ser también, no? También por transferencia electrónica, utilizando los 18 dígitos de la clave interbancaria, y también es aceptable en este caso el gasto. Sí, ahí otro de las deducciones personales que también se manejan es lo de transporte y de colegiaturas. Igual, los mismos requisitos deben de estar respaldados por un comprobante, por los mismos medios de pago, y hay topes que nos maneja la ley. Sí. Los topes se los mencionaron, Sí. ¿verdad? Y esos topes no deben de exceder para que puedan ser deducibles. Y si se exceden, pues no vamos a tener un comprobante pues que lo respalde. Perfecto. No sé, ¿otra duda? Yo, profe, de eso de lo que mencionó hace ratito, no me quedó muy claro. Tengo esa duda de lo que, al hacer lo que es por la declaración anual y todo eso, lo que usted mencionaba, que ahora sí que el gobierno hace las devoluciones, que
que por eso es importante hacer la declaración pues, Ujú. anual, porque igual la profe Pati nos explicaba eso, que al hacer todo el proceso, pues, toda la declaración anual, muchas veces o sea, es de suma importancia realizarlo, porque nos hace una devolución, y eso es ahora sí que es como un derecho que tiene El trabajador. el trabajador. Sí, en este caso el contribuyente es un derecho y la misma ley lo Lo dice, contempla. lo contempla. Sí, Lo contempla que sí nos tienen que hacer esa sí. devolución. Sí, nada más que hay dos tipos de devoluciones. Está la devolución automática y en sí, ahí por ahí en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación también me maneja un trámite de devolución. Para que sea de una devolución automática, debemos de presentarlo en las fechas que la ley del impuesto sobre la renta nos obliga a presentar la declaración anual, que es para las personas físicas es a más tardar el 30 de abril. Si yo lo presento dentro de los meses febrero, marzo y abril, en la declaración anual viene si yo tengo un saldo a favor, ¿qué quiero hacer? Si quiero solicitar devolución o bien compensación. Bueno, vamos a tachar ahí la parte de la devolución. Y si lo presento en tiempo, dice en tiempo y forma, la devolución se hace de manera automática. ¿Sí? Pero existe otro trámite y eso lo podemos hacer en cualquier momento. El trámite de la devolución de pago de lo indebido, pero eso sí ya genera costos. Porque ese sí ya es un trabajo adicional que el profesionista contador público tiene que cobrar sus honorarios. No, sí. Entonces hay que optar por que sea una devolución automática. Presentarla en tiempo y forma. Señor, cobrar. Sí, sin ya se cobran honorarios. Ah, bien, profe. Pues sí, básicamente sería eso. ¿Seguros? Sí. Pero esta es actividad empresarial, Ujú. no es profesional. Es actividad empresarial. Pues había dicho Porque que nos era- habla pues compra de mercancías. Y al haber compra de mercancías ya es actividad empresarial. En cambio, si fueran un contador, un médico, un abogado, un arquitecto, entonces sí serían servicios profesionales. Y no hay mercancías de por medio. Cierto. Es actividad empresarial. Cierto.